profesora. Bueno, hoy vamos a exponer sobre la agenesia pulmonar unilateral. En este caso, la agenesia unilateral, la agenesia pulmonar unilateral es una malformación congénica poco frecuente que consiste en la ausencia completa del parénquima pulmonar o los bronquios y los vasos pulmonares. El 50% de los casos, especialmente aquellos con agenesia pulmonar derecha, se asocian a malformaciones cardiovasculares, del músculo esquelético, de la gastrointestinal y renal. En cuanto a los síntomas, la sintomatología de la agenesia pulmonar es variable, puede no existir. Las manifestaciones consisten usualmente en cuadros respiratorios febriles. En algunos casos, la única manifestación fue la taquipnea. Los hallazgos clínicos son igualmente escasos. Se describe la disminución del murmullo vesicular del lado afectado y los cambios percutorios, en particular del área axilar e infraaxilar. En cuanto a las causas, tenemos las teorías de la patogenia de la agenesia pulmonar se encuentran por el daño o interrupción del desarrollo embrionario de la vasculatura, los factores genéticos, los factores virales, el déficit de nutrición en cuanto a la vitamina C, vitamina A, especialmente. En cuanto a las características que tenemos son la displasia renal, la agenesia u otras anomalías al 73%, las cardiopatías congénicas también al 73%, los defectos en los cuerpos vertebrales al 60%, las malformaciones traqueoesofágicas al 60%, la estenosis anal y otras malformaciones anales al 56%, la displasia radial y otras malformaciones en extremidades superiores al 44%. En cuanto al diagnóstico, lo podemos diagnosticar por medio de el diagnóstico del TAT, de tórax y las radiografías, ¿vale? El diagnóstico descansa en la imagenología básicamente y el pronóstico muy reservado del médico. En cuanto al porcentaje de muerte, vemos que tenemos entre el 50 y 85% de mortalidad en el primer año de vida. Bueno, ahora nos vamos a la agenesia pulmonar unilateral. En cuanto a esta anomalía, podríamos ver que es una afección infrecuente en el recién nacido y la mayoría de las veces se asocia a otras malformaciones complejas. Es un trastorno raro, normalmente letal. El defecto consiste en la ausencia parcial o completa de la tráquea debajo de la laringe. En cuanto a los signos y síntomas, podríamos ver que los signos clínicos de la atresia de la tráquea aparecen inmediatamente en el momento del nacimiento. El recién nacido está cianótico con una grave dificultad respiratoria, ausencia del llanto y dificultad para la intubación o ventilación. Los varones a menudo son más afectados que las niñas. En cuanto a las causas son desconocidas. Probablemente la causa sea por trastornos en el sistema del pliegue del espacio traqueoesofágico en lugar de las anomalías en el septo traqueoesofágico. En cuanto al diagnóstico que podríamos ver aquí, es endoscópico y la evolución generalmente es fatal. La única posibilidad terapéutica es la corrección quirúrgica precoz. El pronóstico es malo ya que aún no han desarrollado una técnica específica para el reemplazo total de la tráquea. En cuanto al tratamiento, podríamos ver que en la actualidad la represión curativa y la supervivencia son imposibles. A menudo la tráquea distal o proximal
vale, la tráquea distal o proximal, se puede crear la traqueostoma. Se han propuesto varias técnicas, como es el caso de la traqueotomía distal, que resulta una técnica imposible en la mayoría de los casos, al ser solo factible en algunos que tienen un segmento traqueal normal. Presentan asimismo una elevada susceptibilidad a las infecciones. Ahora nos vamos al lóbulo pulmonar ectópico. En cuanto a esta anomalía, podríamos decir que es una masa o quiste del tejido pulmonar ectópico no funcionante, no tiene comunicación normal con el árbol traqueobronquial y está nutrida por vasos anormales. En este caso provienen de la circulación sistémica, se caracterizan por un segmento anormal del tejido pulmonar irrigado por una arteria aberrante de origen sistémico. No hay una comunicación con el árbol, como ya le había explicado, con el árbol traqueobronquial. En cuanto a los signos y síntomas, podríamos decir que es una malformación congénica, como ya le había dicho antes, poco frecuente, generalmente asintomática, pero que debe ser tenida en cuenta ante la presencia de neumonías repetitivas. En cuanto a las imágenes de condensación persistente, sobre todo si comprenden el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. La gran mayoría de los pacientes son asintomáticos. Su sintomatología cuando se presentan no es muy específica, produciendo tos productiva, fiebre recurrente, dolor torácico o disneas. En cuanto al tratamiento, podríamos decir que bueno, es quirúrgico en cuanto a la remoción de esta masa, pero al momento de su realización es algo controversial, aunque la tendencia es realizarla ante la confirmación del diagnóstico. Hay reportes de fallecimiento por hemoptitis masivas y para la prevención de neumonías y para prevenir neumonías recurrentes y otros síntomas. La cirugía implica una lobectomía por toracotomía, aunque también se puede usar la vía torascópica. En los casos en que el riesgo quirúrgico es muy grande, se puede intentar embolización angiográfica de la arteria aberrante, método que ha probado ser muy útil como alternativa quirúrgica en niños. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico se hace por medio del TAC, ¿ya? Y hay que tener en cuenta que es una patología de origen, orientado a tener la certeza diagnóstica y determinar la arteria aberrante que irriga la malformación para facilitar el manejo quirúrgico. En este caso, la radiografía de tórax habitualmente no es específica, pero tenemos el método diagnóstico de elección, que es el TAT, que ya lo había explicado hace un momento. En cuanto a la malformación congénica de la vía aérea superior, en ese caso también es una malformación congénica que abarca un amplio espectro patológico, habitualmente poco frecuente en la práctica clínica. Tienen dos formas típicas de la presentación. En este caso, malformaciones graves, que producirán cuadros clínicos severos y que pueden poner en peligro la vida del neonato desde las primeras horas de vida, o malformaciones leves que pueden pasar desapercibidas en la exploración inicial y dar un cuadro clínico un cuadro clínico crónico en los primeros años de vida. En cuanto a las causas, son desconocidas como muchas de estas patologías, pero se podría decir que tenemos tres.
en cuanto a las causas anatómicas, histológicas y neuromusculares. En cuanto a las anatómicas, son presentes en recién nacidos sin provocar patología alguna. En cuanto a las histológicas, podríamos decir que es la debilidad intrínseca y tendencial en el colapso durante la inspiración. Y en cuanto a las neuromusculares, se da por la inmadurez en el control neuromuscular. Se han descrito como otras posibles causas. En cuanto a la laringomalacia, que es la causa más frecuente del escridor laringeo, el 95% de los casos que hay pueden tener una duración de hasta 24 meses. La laringomalacia es la anomalía laringea congénita más frecuente, siendo entre el 60 y el 75%. Es la causa más habitual del estrior en la infancia o oscilante entre el 45 y 75% de los casos del estridor. Se define por el colapso intraluminal de los tejidos supralógicos durante la inspiración. En cuanto al diagnóstico, bueno, vamos con el tratamiento primero. En cuanto al tratamiento, el 95% de los casos solo se requieren en una actitud expectante. El 25% presentan la enfermedad severa que puede requerir un tratamiento activo que consiste en la reserción endoscópica de la estructura laringea redundante. En cuanto al diagnóstico, eh, actualmente el diagnóstico instrumental se realiza por rinofibrolaringoscopía, que justo lo hemos puesto aquí en la imagen, flexible con el lactante despierto en casi todos los casos por su benignidad, tolerante realmente bien. Se debería completar el estudio de toda la vía aérea, pero se suele reservar para los casos que no evolucionan bien o los de mayor severidad, con una endoscopia rígida, con ventilación espontánea para descartar algún tipo de patología asociada a la tráquea, como traqueomalasias, comprensiones traqueales, estenosis subglóticas o estenosis traqueales. Después, otras técnicas de diagnóstico también puede ser la pH-metría, en cuanto al pH, ¿no?, del tráqueo. En cuanto a la clasificación, tenemos 6 tipos de clasificación. El tipo 1, que sería por la aspiración de la mucosa aritneóticas endematosas. El tipo 2, la epiglotis enrollada y alargada que se curva y dobla en la inspiración. El tipo 3, el colapso de la báscula de los aritenoides. El tipo 4, la aspiración y desplazamiento. El tipo 5, los repliegues ariepiglóticos cortos. Y el tipo 6, el colapso de la pared posterior de las subglotis durante la inspiración. En cuanto al parto prematuro, podríamos decir que el parto prematuro es la causa única más importante de la morbilidad y normalmente y mortalmente perinatal. Su incidencia es aproximadamente entre el 8 y 10% del total de los partos. Algunos de los países como Suecia, Dinamarca, son unos ejemplos que tienen la incidencia menor del 6% de los partos en prematuros. Es considerado esencialmente una enfermedad social, lo que explica en los países pobres o las minorías postergadas de otros presentes cifras incidentes superiores al 20% de los partos. En cuanto a las causas, podríamos decir que son problemas de las madres como infecciones urinarias, enfermedades renales, cardíacas, tiroides, diabetes, anemias. Otra de las causas también podría ser las alteraciones en el embarazo como la eclampsia y preeclampsia. Después de haber sufrido un parto prematuro anterior, alteraciones en el útero como
desprendimiento de la placenta o placenta previa. Después también podríamos decir las madres menores de 17 años, que hay mucho, en Perú se ven mucho. También madres mayores de los 35 años, el estado de la madre. Puede ser que la madre tenga estrés, depresión, maltrato, carencias, la alimentación, el fumar, el consumir alcohol o drogas, embarazos múltiples también, alteraciones en el feto, como malformaciones cardíacas o cromosomáticas, infecciones intrauterinas y el exceso del ejercicio físico. En cuanto al diagnóstico, podríamos decir que el diagnóstico del parto prematuro se basa en la presencia de contracciones uterinas y modificaciones cervicales, tales como el borramiento del cuello uterino menor al 50% y la dilatación de 2 centímetros o más. Su incidencia es del 8 al 10% en su total de los partos y es la causa más importante en la morbimortalidad fetal. En cuanto a los síntomas, podríamos decir que se da por las contracciones, la presión sobre el pubis o como si el bebé estuviera empujando hacia abajo. El dolor en la zona lumbar, los cólicos como si tuviera la menstruación, el dolor en el abdomen con o sin diarrea, el aumento en las secreciones vaginales, eh, también podríamos decir el flujo vaginal pardo o sanguinolento, el sangrado vaginal y la rotura de las bolsas. En cuanto al tratamiento, podríamos decir que el tratamiento que se da actualmente es el reposo, la hidratación con un plan no exceda los 3.000 mililitros, después los betaminéticos durante 24 a 48 horas, desde las 24 semanas hasta las 34 semanas, la indometacina hasta las 48 horas, 48, bueno, 48 semanas hasta las 32 semanas, la profilaxis para el estreptococo. En pacientes sin cultivo, la amenaza es ascendente de este patógeno que pone en riesgo la correspondiente profilaxis. La modulación de los corticoides entre el 24 y las 34 semanas de gestación. En cuanto a la clasificación, podríamos decir que se da por las membranas íntegras, por rupturas de las membranas, por complicaciones propias del embarazo y iatrogénicas. En cuanto al quiste broncogénico, podríamos decir que es una malformación producida durante el desarrollo del árbol tacrobronquial entre la semana 3 y la semana 7 de vida fetal. Es una anomalía congénica benigna del sistema embriológico y rara vez se diagnostica en el periodo del recién nacido. Entre las causas podríamos decir que se pueden dar por las infecciones como la tuberculosis pulmonar, infecciones pulmonares no infecciosas como la leishmaniomatosis pulmonar, al igual que los tumores bronquiogénicos. La causa más frecuente es la tos crónica y la infección en el asma bronquial, con una frecuencia del 95% restantes múltiples en causas de origen pulmonar. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico podríamos decir que lo podríamos diagnosticar por el röntgenograma. A menudo diagnostica tumores que sobresalen hacia adelante desde la sombra mediastínica superior, no de gran tamaño ni presentado siempre en una forma esférica. En el barrio puede descubrir bronquioscopia. Y también lo podríamos diagnosticar con la bronquioscopía. Después, en cuanto a la anatomía patológica, rara vez
alcanza gran volumen, contiene un líquido claro y están revestidos por el epitelio cilíndrico cúbico o pseudo estratificado y su padre contiene por lo general una musculatura líquida y cartilaginosa. En cuanto a los signos, dada su localización, estos quistes producen comúnmente signos de obstrucción respiratorias desde el nacimiento o poco después del mismo, por lo cual el volumen no es tan grande como para poderse descubrir por percusión o ocultación, pero los signos físicos son capaces de poner en manifiesto el tumor. Eh, los efectos secundarios del quiste es la efisema pulmonar o atelectasia. En cuanto al tratamiento, eh, es la resorción del mismo a través de una toracotomía posterolateral. Generalmente el quiste se encuentra fijo en la pared del traqueobronquial membranosa, de la cual diser, puede ser posible disecirlo. Eh, no es necesario la recesión pulmonar si la eliminación del quiste alivia la obstrucción de las vías respiratorias. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.